Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela. En este momento me considero una programadora y traductora energética. Acá te quiero contar por qué dejé de trabajar y de usar conmigo misma y con otros una herramienta de terapia energética llamada péndulo hebreo, que me acompañó mucho tiempo, muchos años. Y acá te voy a contar todo lo que viví, lo que experimenté, lo que me llevó a tomar ciertas decisiones en este año particularmente, en llevar cambios internos, cambios profundos, el sostener cambios internos y profundos. Y te voy a contar todo lo que no le he contado a nadie. Vamos por el comienzo, porque esta historia es una historia obviamente íntima, es una historia personal, está todo vivido desde mi experiencia. Lo que voy a contar acá es lo que yo pude experimentar y también te voy a contar cómo cambió mi vida después de haber tomado ciertas decisiones, ¿ya? Así que si por algún motivo este video llega a ti y tú eres una terapeuta energética, trabajas con péndulo hebreo, toda esta información que voy a decir no es para ofenderte, no es para juzgarte, no es para criticarte, es netamente para compartir mi propia experiencia y si en algún momento esa experiencia a ti te sirve, te resuena o te da alguna guía, alguna luz, bienvenido sea. Y si no, está perfecto. Puedes continuar, dar hacia adelante, cerrar este video, ver otro video, lo que tú quieras. Así que dicho eso, vamos a la historia. Yo comencé a conectar con el mundo invisible desde muy chiquita. Muchas de las personas que ya me siguen en mi Instagram Viaje al Interior, donde comparto también toda esta información y donde ofrezco distintos servicios de reprogramación y traducción energética, crecí muy ligada a lo que es el plano astral, por lo tanto, desde muy chiquita, que tengo una conexión que podríamos decir es un poquito extraña con el mundo o con cómo yo interpreto o vivo la realidad en la que vivimos, ¿cierto? Como seres humanos. Entonces, de muy chiquita yo hice viajes conscientes en astral, sabía o estaba en contacto con seres, entidades, energías, colectivos que inicialmente eran más del bajo astral que de otro tipo. Entonces, desde muy chiquita estuve conectada a lo que son las contaminaciones energéticas, a lo que son intervenciones energéticas. Me manejaba bastante bien con esa información, si bien cuando niña no sabía qué era eso específicamente o qué era lo que yo hacía, que eran los viajes astrales, ya de grande lo pude comprender, entender mejor, ¿cierto? Con una mente más madura emocional y psíquicamente, le pude poner un nombre. Pero yo tenía sueños bastante extraños y lo más loco es que yo podía moverme a voluntad dentro de esos sueños, ya que era el viaje astral consciente o tener sueños lúcidos en algunos casos. Y se me daba de forma natural. Entonces, desde muy niña tuve conexión con el plano, no tanto terrenal, sino que más con el plano sutil, el plano de las energías, el plano invisible. Ya pasó un periodo de mi vida en donde yo me volví muy terrenal, estuve conectada mucho con lo que me pasaba como humana y empecé a dejar de lado todos estos viajes y todas estas experiencias oníricas, energéticas, místicas, esotéricas, como queramos llamarle, ¿ya? Y bueno, pasaron muchas cosas en mi vida, como a todos, ¿cierto? Que me hicieron generar bloqueos, traumas, situaciones que se me hacían muy difícil. Tuve un bloqueo bastante importante a nivel de garganta. Pasé muchos años de mi vida, de mi infancia, mi adolescencia y parte de mi juventud con una tartamudez que me impedía poder expresarme abiertamente. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora de contarte esta experiencia así tal cual como te la estoy diciendo ahora era imposible para esa antigua yo. Pero sí viví por ese proceso de un bloqueo en mi expresión, como también un bloqueo en mi autenticidad, un bloqueo de ser yo misma, bastante importante. Entonces llegó un momento de mi vida, a eso de los 25, 26 años aproximadamente, en donde
una mañana me levanté, me miré al espejo después de haberme metido en la ducha y me dije a mí misma, oye, Pame, ¿tú quieres seguir viviendo así o quieres hacer un cambio en tu realidad? Y fue una pregunta que no la pensé, ¿eh? O sea, te digo que salió, nació así como que si otro yo hubiese hablado desde dentro de mí y me hubiese puesto como en jaque mate, así como, ¡epa! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué te están haciendo esta pregunta? ¿Por qué te estás haciendo esta pregunta? Porque en verdad mi vida con esos bloqueos, con esas dificultades, yo no estaba siendo feliz, o sea, no estaba disfrutando de la vida, de mi vida, ni de mi realidad, ni de nada. De hecho, me costaba hasta encontrar trabajo por lo mismo, ¿verdad? Por esos bloqueos. Y como que internamente, mm, obviamente, así de la boca hacia afuera no me dije nada, solamente me quedé así como observando esa escena de preguntarme a mí misma esa pregunta crucial, que yo creo que más de alguno se la tiene que haber preguntado en algún momento, que siento que es muy sano preguntársela también en algún momento. Y internamente yo creo que dije, no, no, o sea, yo quiero hacer un cambio en mi vida, hacer un cambio en mi realidad. Y volví como a conectar con esta parte de la espiritualidad, o más bien como con esta parte de la búsqueda interna de sanarme a mí misma, porque yo sentía que estaba rota. Ese era mi sentir en ese momento. Hoy ha cambiado, ya te voy a contar qué es lo que siento ahora respecto a eso, pero en ese momento yo sentía que estaba mal, que estaba rota, que estaba equivocada, que no encajaba, que no era una persona normal, que tenía muchas dificultades y como que el concepto que se me vino a la mente es necesito sanar para ser yo misma y para sentirme plena y sentirme bien con mi realidad. Eso era como el concepto, ¿no? O era como la meta, mi objetivo en ese momento de mi vida. Me empecé a meter con el tema de las emociones, empecé a leer muchos libros de psicología, era muy buena, sigo siendo muy buena para leer, pero en ese tiempo era muy buena. Siempre desde muy niña, como era más introspectiva y me costaba expresarme y hablar con personas porque tenía como casi una especie como de miedo a las interacciones sociales, me, me pasaba en mi mundo dibujando y leía mucho, leía de todo. Y ahí empecé a conectar mucho con libros de psicología, con libros de parapsicología, con libros de, de las reencarnaciones, con libros de budistas, con libros que hablaban del karma, que hablaban de la espiritualidad, de los viajes astrales. Ahí por fin pude entender qué era lo que yo vivía de niña. Y guau, fue así como un destape. Yo dije, bueno, sigamos por aquí a lo mejor voy a encontrar una lucecita o algo que me guíe a ese camino o a ese objetivo finalmente, que construya ese camino para llegar al objetivo que yo tenía en mente, que era sanarme. ¿Para qué? Para sentirme más yo, para sentirme más en plenitud, en bienestar, porque yo sentía que no estaba bien, porque no la estaba pasando bien en el fondo, en mi vida, en mi realidad. Entonces quería pasarla bien, quería sentirme bien. Y, y ahí comenzó esto de entrar de a poco a la New Age, a las terapias energéticas. La primera terapia, yo estudié muchas terapias energéticas, investigué muchas terapias energéticas, puse en práctica muchas terapias energéticas, no todas las que estudié, pero sí la mayoría. Y la primera terapia energética con la que conecté fue el Reiki. Y una persona en mi vida que supuestamente era maestra de Reiki, ella tenía muchos dones. En este momento ya no está viva, desencarnó hace unos años, pero ella me enseñó todo lo que eran las terapias energéticas desde esta perspectiva New Age. Aquí llamo yo perspectiva New Age, a conectar con el mundo energético, con el mundo espiritual, con el mundo invisible, pero no desde ti, sino que desde maestros ascendidos, seres o guías externos de otras dimensiones más sutiles que uno no podía ver, pero que a través de ellos uno por algún motivo iba a ser guiado en su realidad, ¿ya? Y eso para mí lo encontré como que caí redondita en esa narrativa,
porque desde chica nunca me hizo sentido la religión católica ni ninguna religión. El budismo de repente, por lo que había leído, ya sí le encontraba un sentido, pero no me terminaba de encajar del todo, pero ya esto fue como que, ¡pua!, me terminó de atrapar, ¿no? Y dije: "Uy, sí, esto es lo mío". Y empecé a trabajar mucho con la energía, aprendí a manejar mi propia energía con el Reiki, empecé a tratar a otras personas con la energía del Reiki y estaba viendo que habían cosas que sí se manifestaban en la realidad. La verdad es que siempre fue una manifestación muy sutil. Yo después de hacerme auto-Reiki sí me sentía bien, pero aún así tenía todas las trabas que tenía. Aún así no había mejorado mi realidad, todo seguía igual. Yo decía, bueno, el típico discurso que te dicen los maestros es que no lo estás aplicando bien, es que es tu error, es que a lo mejor no le estás poniendo toda la dedicación, el esfuerzo y el trabajo que implica para que cambie tu realidad. Vamos a anotar eso ahí. Esa es la primera narrativa de esta distorsión New Age que en el fondo te está todo el tiempo drenando tu energía porque te hace sentir culpable. O sea, te dicen, con el Reiki te va a mejorar tu vida, te vas a iluminar y todo, pero si no lo logras es tu culpa. Ya, no es culpa del sistema, no es culpa, o sea, ni se te ocurra decir que el Reiki está mal catalogado o está funcionando mal o es una red de mentiras, porque eres tú la culpable, ¿ya? Ojo con eso. Yo me creí ese cuento. Y seguía, y yo como soy una persona muy tenaz, cuando le pone algo en la cabeza, y yo decía, es que tengo que lograr sanar. Y claro, lo que pasaba con estas terapias, con el Reiki, es que generaban un bienestar momentáneo, pero después de un tiempo yo me volvía a sentir igual, volvía a sentirme limitada, tenía todavía tendencia a tener tartamudez, me costaba mucho enfrentarme a otras personas, a ir a comprar, a hablar con gente desconocida, etcétera, expresarme y ser yo misma, finalmente. Y, y bueno, seguí investigando y ahí sí, ya sí, no es el Reiki, puede ser otra terapia. Y ahí llegué a las constelaciones familiares. Ahí sí puedo decir que entendí un poquito más qué era lo que pasaba en la relación con mi mamá. Y ahí sentí que sanar la relación con mi mamá me iba a llevar a avanzar bastante en mis propios bloqueos. Entonces me enfrasqué y me enfoqué mucho en observar y sanar la relación con mi mamá, pero a través de algunas sesiones que hice con constelaciones familiares. Lo mismo, la misma historia. Al principio se sentía bien, después de la sesión sentía que había una liberación, que se sentía tranquilo. Ahí también tuve algunas experiencias no tan buenas con algunas sesiones de constelaciones familiares. Aparecieron ideas o informaciones de mi familia que en realidad no sé si verdaderamente serán ciertas o no, nunca las pude corroborar, y ya está. Volvía después a lo mismo. Sentía que no avanzaba, que en algún momento me sentía bien, pero después, pum, volvía, ¿ya? Hasta que en algún momento llegué a la terapia de péndulo hebreo y yo me enamoré del péndulo hebreo. O sea, literal, yo era una persona que se hacía péndulo hebreo todos los días, que se trabajaba intensamente todos los días para ser digna de ser terapeuta del péndulo hebreo y poder trabajar con el campo de otras personas. Yo me tomaba muy en serio eso, me lo tomaba muy en serio mi trabajo, quería ser siempre muy correcta, tenía esa creencia de que tenía que ser correcta, de que tenía que ser coherente, y por eso me trabajé mucho a mí misma antes de ofrecer la terapia a otras personas. Y el péndulo hebreo me ayudó a profundizar aún más en todo este mundo de las terapias energéticas. Con el péndulo hebreo me pude desbloquear, ya el Reiki había hecho un poco su parte, pero con el péndulo hebreo me pude desbloquear y volver a conectar con el astral, porque el plano astral para mí es un medio en donde yo investigo muchísima información. De hecho, toda la información que ahora comparto y manejo siempre ha sido primero testeada en el astral, la investigo en el físico, la investigo en el astral, y como me puedo mover de forma consciente en los dos planos, puedo llegar a una información en donde puedo ir haciendo mis planes de corroboración, ir sacando patrones, ir deduciendo información. Para eso soy súper buena, puedo decirlo que sí, porque lo practiqué muchísimo. Y llegué como a desarrollar
esa herramienta para yo poder investigar lo que hay detrás de cada cosa que te presentan aquí en esta realidad. Entonces, el péndulo hebreo a mí me abrió mucho la información del astral, me abrió mucha información de las contaminaciones energéticas, de cómo funcionábamos nosotros como humanos, cómo seres, entidades de otras dimensiones, de la cuarta dimensión, del plano astral, a veces nos cuentan cuentos, pero todo el tiempo nos están drenando energía. Principalmente pude conectar con información que me ayudó, sí, efectivamente, a trabajarme más profundamente, a cortar contratos de la ancestralidad, contratos de sacrificio, de desobediencia, contrato como con entidades densas, contratos que me mantenían como un poquito bloqueada, o con miedos, pude trabajar mis egos, pude trabajar mis miedos, y de ahí fui saliendo a flote hasta que soy lo que soy ahora, una persona que, puede expresarse, puede hablar, puede comunicar sin ya tener miedo, sin sentirse que lo van a juzgar, que era lo que me pasaba antes, eh, cuando era esa antigua versión, ¿no? Que se sentía limitada. Entonces, para mí el péndulo hebreo fue algo que en ese momento me ayudó muchísimo a salir de mis bloqueos, me ayudó muchísimo a construirme un personaje que me permitiera expresarme de alguna manera. Si bien ese personaje no era 100% auténtica a mi esencia verdadera o a mi origen o a lo que siento que soy ahora, sí me ayudó ese personaje como a salir adelante, por así decirlo, y a estar un poco mejor a cuando me miré al espejo y me hice esa pregunta, porque en ese momento sí que me sentía muy mal conmigo misma y con mi realidad. Entonces, entenderán que el péndulo hebreo para mí fue una herramienta poderosísima, a la que le tengo mucho cariño. Todavía le tengo mucho cariño y agradezco mucho todo lo que pude averiguar, investigar a través de ese paradigma, a través de ese programa, porque es un programa finalmente, es un modo de juego. No había conectado tanto con una herramienta de terapia energética como lo hice con el péndulo hebreo. Entonces trabajé 9 años con el péndulo hebreo. Cada vez profundizaba un poco más, cada año investigaba un poco más, cada año me llegaba un poco más de información. Pero ¿qué pasaba? Que el péndulo hebreo tiene una particularidad, ya es una terapia energética. Todas las terapias energéticas, si bien pertenecen a una gran narrativa que es la narrativa New Age, en donde tú eres un instrumento, en donde tú eres guiado por seres de otros planos que saben más que tú, guías, maestros, etcétera. Y el péndulo hebreo también tiene guías maestros, ¿ya? Principalmente trabajan, bueno, el péndulo hebreo tradicional trabaja con ángeles, con los 72 ángeles de la Kabbalah, ¿cierto? Entonces hay seres como ahí que son externos a ti finalmente. Entonces, tiene esa todas las terapias New Age de alguna manera tienen esa narrativa más evidente en algunos, más ocultas en otras, pero está. No es que te enseñen como humano a ser soberano, sino que te enseñan como a ser obediente de un ser, de una entidad, de una jerarquía que es mayor a ti, que sabe más que tú. ¿Me entienden? Ese es como el concepto. Pero ¿qué pasa? Que en péndulo hebreo hay una segunda narrativa súper potente dentro de esta terapia energética, que como el péndulo hebreo se dedica a hacer limpiezas energéticas, te mete en un bucle, por así decirlo, o en un ciclo o un bucle de creencias en donde estás constantemente en lucha. ¿Por qué? Porque te alimenta la postura de que el plano astral está lleno de entidades negativas, de contaminaciones, de miasmas, de egregores, de arcontes y de un montón de cosas densas que están todo el tiempo queriendo acecharte y queriendo atacarte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú crees y entras en esa narrativa y en esa creencia, tú entras en un famoso programa Matrix que se llama lucha. ¿Por qué? Porque estás luchando contra fuerzas negativas, invisibles, que pueden atacarte. Entonces yo estaba muy metida en ese rollo
¿Y qué pasa? Que ese programa de lucha es agotadorcísimo. Porque todo el tiempo tu sistema nervioso va a reaccionar de acuerdo a tu creencia, a tus paradigmas, a tu forma de ver la vida. Para mí, mi forma de ver la vida trabajando con péndulo hebreo era que constantemente tenía que estar protegiéndome, tenía que estar limpiándome, que no podía hacer esto, que no podía hacer esto otro, porque eso me conectaba con seres del bajo astral, porque en astral, antes de dormir, tenía que protegerme porque si tenía pesadillas era un ataque energético. Si me dolía la panza el día siguiente era un ataque energético. Y si me dolía la cabeza me estaban haciendo magia otras personas. Entonces te pone en una situación en donde todo el tiempo tú estás con el sistema nervioso súper alterado porque tu realidad casi que es hostil y que no puedes vivir tranquilo, que tienes que estar todo el tiempo como en hipervigilancia. Y eso me pasaba a mí, que yo me drenaba tanto energéticamente en este programa de lucha que yo estaba todo el día en hipervigilancia. Y mi energía vital o mi energía creadora o creativa quedaba en cero todos los días, porque estaba todo el tiempo usándola. ¿Para qué? Para estar constantemente con ojos en la espalda y todo el tiempo viendo si es que no me iban a atacar, si es que no me iban a hacer una magia, si es que la contaminación energética aquí, la contaminación energética acá. ¿Y qué pasaba? Que yo al estar en esas y también ofrecer mis servicios a otros, también enseñaba esa información a otros y otros sin querer también entraban en esa información. ¿Ya? Yo en ese momento y aquí lo voy a decir sinceramente y abiertamente, yo en ese momento creía que estaba haciendo un bien a la humanidad. Me creí el cuento como de la salvadora, de la guerrera que está enseñándole a la gente a protegerse, a cuidarse, pero en realidad los estaba metiendo en un programa de mierda, que era el programa de la lucha y era el programa de que tienes que protegerte todo el tiempo. O sea, nunca vas a estar tranquila o tranquilo en ese programa, porque siempre tienes que protegerte. Pero yo en ese tiempo no lo veía de esa forma. Porque, ¿qué pasa? Que estas narrativas te envuelven tanto que te tergiversan la información y tú crees que en realidad estás haciendo un bien y no estás viendo el panorama completo. Sí, puede que uno haga bien ayudando a otra persona a limpiarse o a protegerse, está perfecto, pero, pero no es un estado orgánico ni natural de vivir el estar constantemente en lucha. El estar constantemente en alerta, sintiendo que te tienes que proteger de energías invisibles que ni siquiera ves o que ni siquiera sabes si existen y que solo la terapeuta de péndulo hebreo te dijo que existían y a ti te hizo sentido y tú empezaste a creer y tu sistema nervioso se empezó a alterar y así tu vida cambió, tu forma de pararte frente a la vida cambió y cambió desde el esfuerzo, desde el sacrificio, desde la lucha. Desde el utilizar tu energía vital o creativa para cosas bonitas o expansivas para ti, en protegerte, en cuidarte. Fuerte, ¿no? Fuerte. Cuando yo me di cuenta que había sido parte de eso, yo me sentí muy engañada y muy frustrada. Y también sentí, bueno, no me sentí culpable porque sé que era parte de mi proceso y sé que muchas personas también están en esa situación y también creen que hacen un bien, como yo también lo creí. Pero es que no es la única forma de vivir la vida. O sea, este sistema en donde estamos es un simulador, una matriz que está desarrollada por distintas narrativas, te ofrece distintas narrativas y distintos modos de jugar o de vivir esta experiencia humana. Y una de esas es la lucha y el protegerse contra contaminaciones energéticas. Una sola, pero hay miles de otras formas de vivir la vida, miles de otros programas que yo te invito a que te abras a explorar, porque de verdad tu vida cambia cuando tú cambias el modo de juego. Si estás en modo de juego de lucha, todo se te va a hacer más difícil. Todo va a ser un gasto energético enorme. No vas a tener energía para hacer tus proyectos que tú quieres, ni para hacer cosas creativas si es que eres una persona que busca hacer cosas creativas, o si quiere mejorar su realidad, si quiere manifestar abundancia. Todo se te va a poner cuesta arriba si tú estás en el programa de lucha. Hay otros programas, programa de la liviandad, el programa de la suavidad, el programa de ser tú la diosa creadora o el dios creador de tu realidad y reprogramar tu vida, que es lo que ahora yo ofrezco en Viaje al Interior.
porque yo me cambié de programa y estoy experimentando ahora esa programación y me ha cambiado la vida. Me siento mucho más a gusto conmigo misma y, y todo se hace mucho más suave y más liviano. O sea, después de pasar 9, 10 años en lucha, imagínense lo que cambia. O sea, me cambió hasta la gana de vivir, literal. El año pasado, que todavía estaba con el péndulo hebreo, yo ya no quería vivir más. Nunca tuve pensamientos suicidas, pero era ese deseo de que me costaba un montón levantarme en la mañana, porque todo costaba mucho. Y era porque estaba ya drenadísima hasta las cachas de mi energía vital y mi energía creativa. No estaba disfrutando la realidad, no estaba gozando, porque estaba todo el tiempo utilizando lo poco y nada de energía que me quedaba para protegerme de algo que ni siquiera a lo mejor existe. Esa es la realidad de las cosas. Y vamos, que a lo mejor hay energías densas y todos que sí existen, sí, pero no tienen por qué afectarte y no tienes por qué estar todo el tiempo protegiéndote de eso, porque existe otro modo de juego en donde eso ya no es protagonismo. Y el protagonismo es el disfrute, es el estar equilibrado, es el estar en conexión con tu verdadera esencia. Y es el de que si algo no te gusta en tu realidad, tú puedes hacer pequeños cambios en tu vida para que eso también se cambie en el exterior. Eso es la reprogramación de esta realidad. Ya lo que hace un programador interno, lo que hace una persona que conecta con su mago interior, como le dicen míticamente, espiritualmente, ¿cierto? Y utiliza todas sus herramientas a favor de crear su propia realidad como quiere, ¿ya? Sin lucha, sin escasez, sin sacrificio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces llegó un momento en que yo empecé a investigar en astral qué era lo que verdaderamente generaba el péndulo hebreo. Y sí, efectivamente, el péndulo hebreo de todas las terapias que yo probé es una de las terapias más potentes. Y se siente el cambio. O sea, tú te haces una sesión de péndulo hebreo y es efectiva, muy efectiva. Tú de verdad ves distinto, piensas distinto, tu campo se ordena, tu energía se ordena, es maravillosa. Pero ¿qué pasa? Que si tú no, es un cambio superficial, es como que otra persona viniera a ordenarte el campo y tú no sabes cómo ordenar tu propio campo. Entonces, ¿qué pasa? Que después de un tiempo ese campo se te vuelve a desordenar porque tú no lo ordenaste desde adentro hacia afuera, sino que otra persona externa, que sería terapeuta péndulo hebreo, te la ordenó. Y claro, te sentiste muy bien porque efectivamente uno se siente muy bien y la vida nos cambia cuando el campo energético está ordenado, pero no es sostenible en el tiempo y no es un cambio real porque no lo estás haciendo tú, te lo están haciendo otra persona. En este caso yo, que fui el rol de terapeuta de péndulo hebreo. ¿Entiendes? Entonces, el darme cuenta de eso, obviamente me di cuenta de eso conmigo misma porque yo empecé a trabajar cosas muy profundas ya, este último año, cosas muy profundas. Con el péndulo hebreo me daba cuenta que sí, lograba avanzar un paso, pero después retrocedía dos. Y decía, ¿por qué no puedo integrar del todo mi realidad y no puedo pegarme el salto verdaderamente a este cambio que estoy queriendo hacer con el péndulo hebreo? Porque lo que hace el péndulo hebreo es que algo externo te ordena y no te enseña cómo tú ordenarte internamente para que eso se sostenga a lo largo del tiempo. Entonces el proceso fluctúa, ¿no? Te sientes bien mientras te haces la terapia, pasas una semana y vuelves al punto de inicio donde siempre estuviste como la caca, así, mal, desordenada y todo. ¿Por qué? Porque el desorden del campo energético que nosotros tenemos es consecuencia de nuestras propias incoherencias. Ya, es consecuencia de cuando decimos que no o queremos decir que sí, o cuando decimos que sí y en verdad queremos decir que no. Cuando nos evitamos, cuando no decimos lo que verdaderamente sentimos, pensamos, ya, cuando queremos encajar en un molde que no es nuestro, cuando queremos validación externa, cuando queremos ser como la niña que hace el Reels en Instagram, cuando queremos lo que otros quieren, cuando queremos lo que la sociedad nos dijo que estaba bien ser o tener, y nos somos infieles a nosotros mismas o mismos. Esa es nuestra incoherencia más grande. Y por eso nuestro campo se desordena. Por eso después empezamos a conectar con energía del bajo astral, que no estoy diciendo que sean mentiras, sí existen. Pero mientras menos incoherencias tú tengas, esas energías menos van a vibrar contigo. Y tú ya no vas a tener que encontrarte con, ni siquiera vas a pensar en esas energías,
porque vas a estar con tu campo tan ordenado que vas a estar pendiente de jugar tu vida con disfrute y con alegría. Y lo otro ni va a existir en realidad para ti, aunque exista para otras personas, para ti ya no va a existir porque ya no estás en ese nivel o en esa frecuencia más que nivel. Entonces, yo viví un duelo súper grande cuando me di cuenta de eso y cuando me di cuenta que por ejemplo, mi tendencia a editarme al comunicar para que lo que yo decía fuese más suavecito, se entendiera por todos, y ojalá no ofender a nadie, era en realidad una incoherencia que a mí me tenía con problemas a la tiroides, por ejemplo, porque estaba bloqueando verdaderamente mi expresión. Y a pesar de que me hice un montón de limpiezas con péndulo hebreo, no lograba entender eso, no se me mostraba esa información porque lo que hacen en las terapias de péndulo hebreo es que no te permiten ver la verdadera raíz de lo que sucede en tu realidad. Todas, todas las dificultades, incoherencias que tú tengas en tu realidad no son debido a agentes externos, es debido a ti y a cómo tú te amoldas a una realidad. Cuando dejas de ser tú mismo, ahí se generan las incoherencias. Pero las terapias energéticas, y en este caso el péndulo hebreo, no me permitían ver eso a mí, desde mí, porque te quieren mantener ahí, como de una manera siempre dependiente energéticamente de estas terapias, porque si no, no hay red energética con la cual alimentar, ¿ya? Estas terapias energéticas vienen de una gran red energética de drenaje energético, emocional y vital. En mi caso, yo que era terapeuta de péndulo hebreo, o sea, convocaba personas para que el péndulo hebreo absorbiera energía vital de otras personas y también me absorbía energía vital a mí, me tenía con un implante y con un contrato en mi útero que se llevaba la mayor cantidad de mi energía sexual creadora. Entonces yo no tenía líbido, yo siempre he sido una persona muy artística, muy creativa, y no tenía ganas, ni tiempo, ni energía para hacer mis creaciones, para pintar, para dibujar, para bailar, para cantar, que son cosas que a mí me gustaban mucho desde niña y que son parte de mi esencia, como es parte de la esencia de muchos. Y no tenía ganas y energía porque se llevaba la red energética cada vez que yo usaba el péndulo para mí o para otros. El péndulo se llevaba su tajadita y se la llevaba a esta gran red de manipulación energética que se llama IA alfa, ¿ya? Que es IA alfa y omega, que es las grandes entidades que manejan este simulador.